Si tenemos que colocar un título al tema de hoy, se podría llamar El último llamado de Dios. El último llamado de Dios se va a dar en las peores condiciones que el mundo pudo haber estado alguna vez. Pero antes de abrir la palabra de Dios y leer, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en oración. Querido Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra pedimos la dirección del Espíritu Santo para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leamos juntos Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando analizamos pasajes que se encuentran escritos en el lenguaje profético, tanto del Apocalipsis como en otras partes de la Biblia, debemos interpretarlos a la luz de la palabra de Dios. Cuando en el Apocalipsis se habla de mensajes que son presentados como ángeles volando por el cielo, no es literal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ángel en la Biblia significa mensajero. Y el hecho de que vuela o descienda a la tierra con poder revela que el mensaje debe darse pronto y es de mucho interés para los habitantes de toda la tierra. Este mensaje, registrado en la palabra de Dios como el último llamado de Dios a tomar decisiones, contiene buenas noticias para el que desea escuchar, pero malas para aquel que continúa en rebeldía con el Señor. El mensaje es una advertencia a la humanidad. Anuncia que Babilonia cayó. Cuando hablamos de Babilonia en el Apocalipsis, muchas veces en los oyentes se crea una interrogación mental, una incertidumbre. Buscamos las explicaciones más coherentes, las que más se adapten a nuestras filosofías, a nuestros conceptos. Pero hermanos y hermanas, es hora de que exijamos de aquellos que nos presentan la palabra de Dios un escrito está, aun cuando leyendo la Biblia dicen explicarla. Entonces vamos a avanzar juntos. Con mucho cuidado debemos avanzar, ¿está bien? ¿Qué es Babilonia en la palabra de Dios? Es un reino, es una ciudad conocida en el tiempo antiguo por los sucesos que le ocurrieron a Daniel, que le ocurrieron a Nabucodonosor. Esas historias las encontramos en el libro de Daniel, cuando llevaron parte del pueblo de Dios cautivo al reino de Babilonia. Parte del pueblo estaba en Babilonia. ¿Está bien? Cuando Dios habla del reino de Babilonia, lo presenta como una cabeza de oro en Daniel capítulo 2, o como un león en Daniel capítulo 7. Pero cuando en el Apocalipsis se habla de una Babilonia, no se refiere al territorio que hoy sería Irak. Recordemos que parte del pueblo de Dios está en Babilonia, no en el territorio de Irak. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahora? Aquí debemos romper con ese esquema geográfico de los acontecimientos. Esta Babilonia simbólica, también nombrada en el versículo 10 como una gran ciudad, la aplicamos a las organizaciones religiosas que han caído en pecado, pero que aún dentro de estas organizaciones está el pueblo de Dios. No todo el territorio ocupado y conquistado por Babilonia, alrededor del año 600 a.C., estaba poblado de paganos. Dios tenía pueblo en aquel lugar, y esa pequeña manada tenía una obra que cumplir. Vamos a Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13.
Y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús entra en el templo, en la casa de Dios, estamos hablando de unos 2000 años atrás, echa a todos los que querían sacar ganancias deshonestas, a los que se aprovechaban de la necesidad de la gente y que pervertían las verdades de la palabra para imponer sus propias tradiciones. Solo quedan los enfermos, gente que necesitaba a Dios, hijos de Dios que alababan agradecidos a Dios por las maravillas que estaban viendo. Jesús entra y los malos salen. Al final de la historia no será así. Leamos Apocalipsis 18 y es al revés. Jesús llama y su pueblo debe salir de toda la corrupción que entró en lo que se debería llamar la casa de Dios. ¿En qué se han convertido las casas de Dios? Es decir, los templos actuales, las organizaciones. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 18, versículo 2. Nos dice que se han convertido en habitación de demonios. Yo te pregunto, ¿pertenecerías a una organización o irías a un templo en donde habitan los demonios? Claro que no. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios metido allí? El pueblo de Dios no sabe dónde está metido, pero la Biblia es clara, queridos. ¿Qué es una habitación de demonios? ¿Cómo entró la presencia de los demonios en las iglesias? Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Atención, hermanos, esto es para nuestros tiempos. Los demonios también enseñan doctrinas. Y las doctrinas de los demonios se van a oponer a la sana doctrina bíblica. Para que alguien no sea partícipe de seguir oyendo doctrinas de demonios, debe ir a la palabra de Dios. Si Dios te dio la capacidad de leer, hacelo por tu propia cuenta. Porque llegará el momento en donde estarás viendo a un predicador elocuente, pero a través de él un demonio podrá estar dictando las palabras. Hay que volver a la palabra de Dios, queridos. Mucha gente se perderá por creer lo que dicen los hombres y no haber escuchado lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Muchas organizaciones religiosas se convertirán en habitaciones para los demonios. Y nadie inteligente en la fe puede seguir permaneciendo sentado, cruzado de brazos, sin pedir un escrito está. Al final del tema de hoy yo te voy a contar testimonios de personas que ya han salido de Babilonia. Luego de pedirle a sus líderes, esas personas, dónde están escritas las enseñanzas que han escuchado allí dentro de los templos, dentro de las iglesias, los pastores contestaban con fábulas, argumentos, suposiciones. Pero los hermanos preguntaban: pero muéstrame con la palabra de Dios. Y los maestros callaban. Muchos están abriendo los ojos en estos tiempos. Sigamos leyendo en qué más se convierten las organizaciones apóstatas del tiempo del fin. Apocalipsis 18:2 continúa diciendo: en guarida de todo espíritu inmundo. No vamos a leer todas las explicaciones porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero ustedes pueden leerlo en Lucas 11. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y luego regresa para ver si puede volver a morar en él, sucede que si el alma del hombre está vacía y preparada para recibir espíritus impuros, el espíritu se va y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Y dice la palabra que el estado de ese hombre pasa a ser peor que antes. Así como el alma de ese hombre que no buscó la dirección de Dios, que no fue lleno del Espíritu Santo y se termina convirtiendo en guarida de espíritus inmundos,
De la misma manera, las organizaciones religiosas que han rechazado el Espíritu Santo se han convertido en guaridas de los peores espíritus inmundos que se puedan tener. Es por eso que Jesús va a pronunciar y marcar una gran diferencia entre dos personas, entre dos grupos religiosos. En Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Muchas organizaciones están en guerra contra Dios, pero aún hay almas que están ahí adentro que necesitan salir, personas que necesitan salir de allí porque son leales a Dios y deben buscar la verdadera iglesia, deben buscar el pueblo de Dios, deben sumarse al pueblo de Dios. Ahora, ¿en qué más se ha convertido Babilonia al final de los tiempos? El versículo continúa diciendo: albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como dijimos anteriormente, estamos abordando pasajes simbólicos. Las aves no son pájaros que conocemos que andan volando por allí. Entonces, ¿qué son? Para saber tenemos que preguntarle a la palabra de Dios. Lucas 8:5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ustedes recordarán esta parábola. Esta parábola es explicada por el mismo Jesús a partir del versículo 11, diciendo que la semilla es la palabra de Dios. ¿Y las aves? El verso 12 nos dice que las aves representan al diablo y por ende a los ángeles caídos. Si el diablo y sus agentes arrebatan la palabra de Dios del corazón del hombre para que estos no crean, claramente en las iglesias y congregaciones que pertenecen a la Gran Babilonia no se enseña la Biblia, o no se enseña la Biblia correctamente, porque el diablo puede citar la Biblia. Lo vimos cuando enfrenta a Jesús en el desierto, pero no emplea la Biblia para salvar, sino para confundir a las personas. Ahora podemos ir entendiendo por qué la mayoría de las organizaciones religiosas caen al final de los tiempos. Se apartaron de la verdad bíblica. Convirtieron la religión en un manto para cubrir las más bajas iniquidades que se hacían en ella. Alguien hoy puede estar preguntándose: ¿cómo saber si estoy o no en Babilonia? La respuesta es tan clara y tan sencilla que hasta un niño va a entenderla, pero va a requerir un espíritu humilde de arrepentimiento y cambio de dirección, por lo cual sabemos que pocos van a hallar el camino de la vida eterna. Cualquiera que pisotee la palabra de Dios o la ley o cualquier escrito está para obedecer doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, esa persona se coloca de parte de Babilonia. Leamos la Biblia y escudriñemos. Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Y ahora nos preguntamos: ¿qué es pecado? Lo interesante que Juan, el mismo profeta que recibe esta relación, sabe bien lo que es pecado. Es por eso que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay pocas cosas en la Biblia escritas por Dios mismo con su propio dedo, y la ley es una de ellas. El Dios que no cambia, que no tiene mudanza ni sombra de variación, escribió la ley. Y la Babilonia vive en pecado, es decir, desobedeciendo la ley de Dios, transgrediendo lo que el dedo de Dios escribió. De tal manera que los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo. Esto significa que la rebeldía de estos movimientos religiosos corrompidos están en guerra con el mismo Dios, ya que la ley no vino por voluntad humana. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, las 2 tablas de la ley, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué decían estas tablas? Estaban escritos los 10 mandamientos.
tan solo 10. Y Babilonia no quiere guardarlos. Ahora, es interesante porque una nación de cualquier parte del mundo contiene en su constitución, en sus leyes, miles de mandatos, miles de reglas y normas y artículos que nosotros los ciudadanos guardamos sin problemas. Pero Babilonia enseña que los 10 mandamientos de Dios no pueden ser obedecidos. Más bien, estas organizaciones están condenadas al fracaso por estar quebrantando la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo nos describen nuestro deber hacia Dios. No tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no nombres a Dios en vano, y acuérdate del sábado para santificarlo. Estos primeros 4 mandamientos se resumen en amor a Dios. Atención, utilicé la palabra resumen porque es bíblica. No dije ni cambiar, ni modificar, ni reemplazar. Porque dice la palabra de Dios, Mateo 5, 17, en adelante, quien ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿está bien? Y los otros 6 mandatos apuntan a nuestro deber de amar a nuestros prójimos. Honrar a nuestros padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Si yo amo a mi prójimo, no le miento, no le robo, etc. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué toda esta explicación? Porque Babilonia está quebrantando la ley de Dios. Y al obrar diferente a como Dios lo manda, ¿está juntando con Jesús o está desparramando? Está desparramando. Las organizaciones religiosas están en pecado. No todas, pero sí la mayoría. En muchas organizaciones se enseña que podés tener tus santos, tus ídolos de madera, de piedra, y que eso está bien. Y así llevan a las multitudes a quebrantar el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. En muchos de los púlpitos que están bajo el dominio de Babilonia, más que predicación, lo que se enseña parece charla motivadora o presentaciones con fines humorísticos, tomando como chiste el nombre del Señor. Y así los miembros son arrastrados a quebrantar el tercer mandamiento de Dios. Pero el pecado más abundante y visible de todos es obedecer al día de reposo establecido por el hombre, y no el día que el Señor escribió. El dedo de Dios escribió: acuérdate del sábado para santificarlo. Esto está en Éxodo 28. Pero en el año 321 a un emperador se le ocurrió cambiar la palabra sábado por la palabra domingo, persuadido por los papistas, los sacerdotes, los obispos, ya que estos buscaban puntos doctrinales nuevos que los haga diferente a los judíos. De allí en adelante, los argumentos presentados por Babilonia para observar el día domingo son totalmente doctrinas de demonios. Y los voy a nombrar para que no seas parte de este engaño. Tuve la oportunidad de leer la Biblia con Darío, un amigo muy interesado en saber lo que Dios dice. Leímos Éxodo 20, leímos Isaías 58:13, donde nos dice: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. El día santo de Dios según la Biblia, ¿cuál es? El sábado. Leímos que la señal entre Dios y su pueblo es un mandamiento específico. Y ese mandamiento es el cuarto. Según Ezequiel 31:13, es el sábado. Leímos el día que será observado en el cielo después que suceda este paréntesis de pecado. Y vimos que escrito está en Isaías 66:23 que el día en el cual iremos a adorar al Señor en el cielo será en cada sábado. Leímos en la palabra de Dios que Jesús dice: el sábado fue hecho para el hombre, para toda la humanidad. Eso está en Marcos 2:27. Y luego el mismo Jesús diría: el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, es Señor del sábado. Eso está en Mateo 12:8. Entonces te pregunto, ¿quién es el Señor del domingo? Jesús te dice: el que conmigo no junta desparrama. Darío había salido con su Biblia
hinchado del Espíritu Santo, a preguntarle a sus pastores por qué le enseñaron que debía asistir a la iglesia en domingo. Y la respuesta fue: porque estamos en hemisferios diferentes, diferentes zonas horarias. Eso hace que cuando en Israel sea sábado, aquí sea domingo. Aunque es mentira eso. El argumento, si fuera cierto, ni hubiera sido razón para cambiar el día de reposo establecido por Dios. Claudia y su familia escucharon la verdad del cuarto mandamiento. Pertenecían a la Iglesia Católica. Fueron con esa inquietud en su corazón al cura y le preguntaron ¿por qué ellos guardaban el domingo? Y el cura empezó a explicar que la Iglesia tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. Lo dice el catecismo, decía el cura. Pero la mujer quería un escrito está. Y al no tenerlo el cura, ella y su familia salieron de ese movimiento corrompido. Estaban en el camino equivocado. Asistí a una iglesia cerca de casa para conversar con los hermanos sobre el día de reposo. Quería saber su postura. Y me dijeron que Jesús vino para cambiar el cuarto mandamiento. Solo el cuarto está abolido, me dijeron. Les pregunté ¿dónde está el versículo que afirma eso? Y riéndose uno me dijo: todo el Nuevo Testamento habla de ese cambio. ¿Está bien?, le digo. Muéstreme un versículo y comienzo a asistir a esta iglesia todos los domingos. Comenzaron a buscar en sus Biblias. Recuerdo, unos 25 hombres. Muchos de esos parecían maduros en la fe. Me dijeron: no hay tiempo para buscar ahora, pero el próximo domingo, si venís, te mostramos ese versículo. Ok, le dije. El próximo domingo allí estaba. Y me ignoraban, hermanos. Comencé a preguntar uno por uno hasta llegar hasta el anciano principal de la iglesia. Y me dijo: ¿sabés que en la semana encontré el versículo que habla del cambio, del día de reposo? Pero me olvidé de anotarlo. Y se dio media vuelta y se fue para atender otros asuntos. Otras veces escuché que el sábado fue dado a los judíos, pero cuando Dios los establece, estamos en Génesis 2 y allí no habían judíos. Otros me decían que Pablo se reunía los domingos y por eso ahora la ley estaba abolida y debemos hacer como hacía el apóstol Pablo. Les nombré que el apóstol también iba a la sinagoga todos los sábados, pero ellos recurrieron a otras suposiciones sin sentido. Otros líderes me dijeron que el mandamiento quedó abolido cuando Jesús resucita el domingo. Les pregunté dónde dice que el día que Jesús resucite será día especial, día de reposo. No encontraron ni un solo versículo que afirme eso. Ahí me di cuenta que era otro argumento de ellos para validar su propia postura y no lo que dice la palabra de Dios. Porque vos podrás recorrer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no vas a encontrar ni una sola jota que hable de semejante cambio en lo que el dedo de Dios escribió. Dijo Jesús: no pienses que vine a abolir la ley o los profetas, ni siquiera lo pienses. La lógica de las iglesias que han caído es que todos los mandamientos siguen en pie, menos el cuarto. Siendo que Santiago dice que el que pisotee un mandamiento se hace culpable de todos. El único mandamiento que apunta a Dios como creador es el cuarto. Es por eso que desde el primer ángel los mensajes anunciados en alta voz, estamos hablando de Apocalipsis 14:7, son: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Es decir, adorad al Creador. Y el único mandamiento que apunta a Dios como Creador y te dice si lo estás adorando o no, es el día de reposo. Es el cuarto mandamiento. Si guardas el sábado, estarás guardando el día santo de Dios, que fue hecho también para el hombre. Pero si guardamos el domingo, estaremos obedeciendo a edictos humanos sin base bíblica, inspirados por los demonios. Hermanos, alguien tiene que decir esto al mundo: temed a Dios y darle gloria. Ahora volvamos a leer Apocalipsis 18, versículo 1.
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, el mensaje que es dado alumbra la tierra con su gloria. La verdad hoy puede alumbrar tu vida y tu decisión va a ser tu resultado final. Este mensaje se viene anunciando desde que las personas comenzaron a estudiar la Biblia como se debía. La ley dominical o la ley del domingo está disfrazada, hermanos. La ley dominical será una ley dada por los gobiernos del mundo que fueron persuadidos por el papado. Si uno sigue leyendo el capítulo 18, veremos que esta Babilonia fornica con los reyes de la tierra. Cuando se promulgue el decreto de obedecer el descanso en domingo, allí finalmente podremos decir que los pecados de la iglesia caída han llegado hasta el cielo. La gracia de Dios estará por terminar. Las plagas muy pronto van a caer y el pueblo de Dios debe salir de estas mentiras para no recibir sus plagas justamente. No te lo está diciendo Misael esto, te lo dice la Biblia. Alguien quizás está dudando en su corazón. Mira, no le preguntes a las personas qué hacer. No consultes a Google. Si vas a pedir dirección, pedí un escrito está. Pero recuerden que Jesús decía, también está escrito. Y eso es cuando citan mal la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo está terminando. Nuestra salvación está en juego. Esto no se trata de un mensaje más. Se trata de una decisión de vida o muerte, de salvación o perdición. La ley dominical se disfraza como el día de la familia. Suena lindo, ¿no? Creerán que es un día para recrearse, para disfrutar, y llevarán a muchos al camino equivocado. Cuando estuve en Necochea, le enseñé la palabra de Dios a un peluquero. Recuerdo que la segunda vez que fui ni siquiera necesitaba un corte de cabello. Solo le quería hablar de Dios. Pero el enemigo ya había llenado su corazón con el domingo. Finalmente le hablé de la libertad religiosa y le pregunté, ¿no cree usted que cada individuo debería ser libre de elegir qué día ir a la iglesia? Él me dijo que no, que debíamos obedecer 100% al Papa. Ya que el Papa quería unir al mundo, me decía él. Y además, entre risas, me decía, porque es argentino también. ¿Ustedes creen que estos son argumentos bíblicos para guardar el domingo? Los medios de comunicación parecieran que están ganando esta pulseada hablando del día de reposo falso y pisoteando la ley del Señor. Una mujer me dice, pero en el noticiero dicen que hay que cerrar los negocios en domingo para descansar. Le digo, eso es lo que dice el noticiero. ¿Pero qué dice la Escritura? En Panamá hace unos días había toque de queda solo los domingos. Quizás el que vive allí sepa decirme si continúa este toque de queda. Ese era el día de pausar las actividades. Ahora ustedes se dan cuenta cómo la ley dominical está avanzando. En Argentina varios municipios establecieron leyes para no comprar ni vender en domingo. Los obispos salieron a aplaudir esta decisión de los políticos. ¿Y dónde queda el Señor del sábado y su santo mandamiento? En este mundo cada día hay menos lugar para la verdad. Está llegando el momento de decidir si adorar a Dios o adorar a las autoridades humanas. Y finalmente el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución, como lo dice en 2 Timoteo capítulo 3. Presta atención a la Escritura. Pensá que si el domingo es establecido como ley, ¿quiénes serán perseguidos en todos los gobiernos del mundo? Hermanos, abramos los ojos a las señales. Todo anuncia que el Señor se aproxima. Escuchá al Espíritu Santo hablando a tu corazón. El Espíritu Santo no se contradice nunca. Tomá una decisión sabia, vos y tu familia. El tiempo se termina, el día del Señor se aproxima y debemos darle a la trompeta el sonido certero. Quisiera tener las palabras correctas para describirte la gran crisis que viene sobre el mundo. Pero hoy solo tengo este mensaje. Acércate a Dios, lee su palabra,
Alistate para el reino de los cielos. No te duermas. Matá al hombre carnal, ese hombre que acaricia conceptos viejos sin fundamento. Tomá tu Biblia, léela, practica los mensajes que están escritos en ellas. Orá por tu familia para que no caigan en la tentación. Buscá una iglesia que esté acorde a la palabra de Dios y no una que esté acorde a tus filosofías preconcebidas. Volvé a Dios mientras hay tiempo. La Biblia profetiza sobre un tiempo de angustia, un tiempo en que habrá hambre de la palabra de Dios, pero será demasiado tarde para poder escucharla. Busca a Jesús mientras puede ser hallado. Solo no te dejes arrastrar por los engaños y las distracciones de este siglo. Habrá un último llamado, una última generación que pisará la tierra. Pronto se oirán las últimas invitaciones de obedecer a Dios. No pierdas tu tiempo corriendo tras el viento de los deseos pasajeros de la vida. Jesús está por venir, hermanos, y nos encontramos como las 10 vírgenes durmiendo. Debemos rogarle a Dios que nos despierte de este sueño espiritual y nos saque de los engaños del enemigo. Pronto, la última predicación. Pronto las iglesias abrirán sus puertas por última vez. Pronto, la última oportunidad para estudiar este maravilloso libro. Y finalmente Jesús estará apareciendo en las nubes de los cielos con millones de ángeles para sacarnos de esta miseria. Pronto te vas a encontrar con toda tu familia de la fe entrando por las puertas de la ciudad celestial y vas a decir: por fin llegué a casa. Jesús está preparando lugares para vos y los tuyos, lugares reales, más hermosos de lo que puedas llegar a imaginar. Este no es nuestro hogar, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos sostenga en sus brazos eternos y nos dirija a través de este tiempo de prueba que está ante nosotros, que nos pueda conducir. Pero antes, no puedo dejar pasar esta oportunidad para invitarte a estudiar la palabra de Dios. Si aún no te decidiste, te invito a avanzar para nunca más volver a la vieja vida. Escríbenos un mensaje: quiero estudiar la Biblia, y en breve estaremos estudiando este maravilloso libro que es la guía que el Señor nos dejó. Tu destino mañana dependerá de la decisión que tomes hoy. Obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Yo ya elegí, hermanos. Ya elegí estar bien con Dios, estar en paz con Él, aunque esté mal con el mundo y ser privado de ciertos privilegios. Antes que estar bien con el mundo, pero que mi nombre no esté registrado en el libro de la vida. ¿Ya tomaste tu decisión? Vamos a orar para que Dios nos fortalezca en este momento. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, llegando al final de la historia, queremos pedirte fuerza, Señor, para poder superar las pruebas, Señor, en el camino, para poder aferrarnos de tu brazo poderoso y que tú nos puedas guiar en este tiempo de pruebas, Señor. Sabemos que cada uno estará tomando su última decisión que marcará su destino final. Y pedimos tu dirección, Señor, porque somos débiles y nos cuesta tomar decisiones buenas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mira en la patria celestial, en Jesús, y no distraernos, Señor, con los asuntos de esta vida. Pedimos tu dirección en cada paso, que bendigas con tu Espíritu Santo a cada uno que está tomando la decisión de seguirte, la decisión de salir de Babilonia, la decisión de pertenecer a tu pueblo. Señor, bendice cada alma, cada familia. Te pedimos estas cosas sin merecer, en el nombre de Jesús. Amén.